Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra Masterclass Innovación en Seguridad Alimentaria. ¿Me confirman, por favor, si se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ok, muchas gracias, Sonia. Bien, buenas noches a todos. Qué gusto que estén con nosotros en una Masterclass más de Causa y Solución, Centro de Formación Profesional. Y en esta ocasión, pues vamos a estar hablando sobre innovación en seguridad alimentaria. Para que esta Masterclass sea lo más fluida posible, vamos a tratar de mantenernos siempre en mute, ¿verdad? Para evitar cualquier interrupción involuntaria. Las preguntas las vamos a hacer al final. Vamos a tratar de contestar todas sus preguntas. Pueden hacerlas entrando a esta plataforma www.sli.do y colocando el código que aparece en pantalla, este código 9861299. Y ahí pueden dejar escritas sus preguntas. También pueden interactuar con otras preguntas, darles like y así vamos a priorizar aquellas que sean más interesantes en función de la interacción que tengan. O también durante toda la presentación pueden dejarnos sus preguntas escritas en el chat para luego evacuarlas al final de la presentación. Y en caso de que llegásemos a tener algún problema de conexión, pues les pedimos que mantengamos la calma, no se nos vayan, vamos a activar nuestros planes B de inmediato. Si llegase a pasar, pues les pedimos nos esperen un par de minutos en los que recuperamos conexión y continuamos nuevamente. Bien, adelante, Salvi. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero Gustavo. Solo respondiendo al señor Jonathan, este curso no tiene ningún costo, es totalmente gratuito, ¿verdad? Es un preámbulo de lo que se va a ver en nuestro diplomado internacional de inocuidad, ¿verdad? Así que ahorita pues vamos a dar más información, ¿verdad? Ahorita está apareciendo en sus pantallas el QR del programa formativo de este diplomado internacional de inocuidad. ¿Verdad? Ustedes pueden escanearlo para que puedan tener mayor amplitud de este diplomado que se va a estar impartiendo, ¿verdad? Así que no sé si me puede ayudar con la siguiente diapositiva, ingeniero. Este es nuestro diplomado, ¿verdad? De gestión de inocuidad alimentaria con inteligencia artificial, ¿verdad? Ustedes se estarían especializando como Food Safety Specialist, ¿verdad? Así que en el QR anterior, ustedes pueden descargarlo y los lleva al programa formativo donde ustedes pueden estar viendo más a detalle de lo que se va a estar viendo en este diplomado, ¿verdad? Más adelante vamos a estar dando las fechas en las cuales se va a iniciar. ¿Verdad? Así que sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestro facilitador de esta noche, el ingeniero Gustavo Machuca. Él es experto, formador y consultor en mejora continua, aseguramiento y sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria, con más de 12 años de experiencia en cargos gerenciales en industria papelera, alimentos, textiles y restaurantes de Centroamérica y México, desempeñándose en multinacionales como Kimberly-Clark, Unilever, Hanesbrandt y CMI. Él también es nuestro director académico de Causa y Solución, docente y asesor en programas de maestrías de diferentes universidades del país. También es ingeniero industrial con maestría en gestión de la calidad y una maestría en dirección de marketing, actualmente con un posgrado en gestión de proyectos PMI y Black Belt, perdón, Lean Six Sigma. Así que sin más preámbulo, ingeniero Gustavo, lo dejo para que podamos iniciar con esta masterclass. Muchas gracias, Salvi, por la presentación. Bienvenidos a todos nuevamente. Qué gusto ver acá algunas caras y nombres conocidos que nos acompañan en varias masterclass, que nos han acompañado también en algunos de nuestros diplomados. Pues hoy, como dice el tema, vamos a hablar un poco sobre innovación en la gestión de inocuidad alimentaria, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tratar de aprender hoy? Pues vamos a recordar rápidamente algunos fundamentos de inocuidad. Vamos a calibrarnos en qué es inocuidad, pero lo más interesante acá es cuáles son los retos que se están planteando actualmente en inocuidad, hacia dónde vamos, ¿verdad? Hacia dónde están yendo las tendencias en sistemas de gestión de inocuidad o esos retos que tenemos que superar actualmente para poder gestionar la inocuidad en nuestras organizaciones.
En función de eso, como vamos a ver, pues vamos a introducirnos un poco a la inteligencia artificial, cuáles son esas tendencias también y aplicaciones que está teniendo en inocuidad. La inteligencia artificial llegó hace ya un ratito y está sonando bastante fuerte y ningún campo está exento. Entonces veamos qué está pasando alrededor de la inocuidad, cómo es que se está metiendo ahí, cómo podemos aprovecharlo. Y finalmente vamos a reflexionar un poco sobre esas ventajas y esos retos que nos plantea la aplicación de la inteligencia artificial. Es decir, qué debemos hacer y cuáles son las preocupaciones que pueden haber alrededor de esto. ¿Ok? Entonces, iniciamos. ¿Qué es inocuidad? Esta es una definición que me gusta tomar siempre. eh, es de ISO 22000 en su versión 2018, que nos dice la seguridad de que el alimento no causará un efecto adverso en la salud para el consumidor cuando se prepara y o consume de acuerdo con su uso previsto. ¿Qué significa esto? Eso significa que nos podemos comer los alimentos con toda confianza de que no nos va a pasar nada, no nos va a causar una enfermedad, una lesión, cualquier otro efecto dañino a nuestra salud, siempre y cuando lo hagamos de la forma en la que se espera que se consuman los alimentos. ¿Qué significa esto último? Que, por ejemplo, si nos comemos un alimento vencido, pues no estamos siguiendo las instrucciones, probablemente nos cause algún daño, no porque sea no inocuo en sí, porque tenga algún problema, sino porque no lo estamos consumiendo dentro de su vida útil, ¿ya? O, por ejemplo, comerse una carne cruda representa un riesgo. Si inocuidad es que abrimos el alimento, lo preparamos tal cual tiene que ser, o si es listo para consumir, pues va directo y no nos preocupamos por nada. Esa palabra seguridad me gusta traducirla como confianza. ¿Por qué lo ligamos a la última parte de la definición? Que es esa capacidad de demostrar que los productos son inocuos. ¿Sí? Es esa capacidad de demostrarlo. Porque no solamente vamos a decir porque, eh, inocuo porque no se ha enfermado a nadie. Porque no nos han puesto ninguna queja ni nada por el estilo, ¿no? Inocuo porque eh, demostramos, no solo a través de ese registro de quejas y de quejas y de reclamos o de incidencias, sino que lo demostramos a través de un buen sistema de gestión, a través de una buena documentación, a través de instalaciones, que cuando vamos a una planta o conocemos un proceso, nos da esa confianza de que efectivamente el producto que ahí se está produciendo es completamente inocuo. ¿Ok? No hay que confundir esto con otros elementos como la seguridad alimentaria. Aunque está muy de la mano, no es lo mismo. Seguridad alimentaria es la disponibilidad de alimentos inocuos en cantidades suficientes para satisfacer la demanda de una población. La inocuidad es parte de la seguridad alimentaria. Tampoco tiene que ver con que si es nutritivo o no. Podemos tener alimentos que son muy nutritivos, pero no son inocuos. Una comida de la calle, por ejemplo. O viceversa, alimentos inocuos pero que no son nutritivos. No vamos a profundizar en eso, pues no es el propósito de esta masterclass. Recordando también, seguramente algo que ustedes ya conocen muy bien, pero siempre es bueno tenerlo en mente, hablamos de que un alimento es inocuo cuando está libre de contaminantes o de peligros, los cuales los clasificamos en tres grandes categorías: físicos, químicos y biológicos. Físicos, donde entran todos aquellos materiales extraños, todos aquellos elementos que no son parte de los alimentos y que pueden causarnos un daño. Por ejemplo, em, metales, partículas metálicas, astillas de madera, plástico rígido, plástico flexible, etcétera, ¿no? Tela, ¿ya? Cualquier cosa que pueda causarnos daño. ¿Qué tal, por ejemplo, un hueso o un pedazo de hueso en una filete de pollo que se espera sea sin hueso y que podría causarnos una lesión porque lo vamos a morder directamente? O un tornillo, que a veces pasa. ¿Ok? Hablamos de peligros químicos donde entran, por ejemplo, lubricantes de máquinas, los alérgenos, residuos de limpieza. Hablamos aquí también de peligros químicos como elementos presentes en el agua, metales pesados, residuos o elementos contaminantes que pueden haber en material de empaques como los BPA o el bisfenol A. Hablamos también de residuos veterinarios, residuos agroquímicos, plaguicidas, etcétera, etcétera. ¿Ok?
Y finalmente los peligros biológicos, donde entran todos aquellos virus, bacterias, priones, parásitos, mohos, levaduras, que la gran mayoría no los vemos, que muchas veces no descomponen el alimento y que siempre son una causa bastante preocupante de enfermedades. ¿Ok? Entonces, si un alimento está libre de cualquiera, de todo, no cualquiera, de todos estos tres tipos de peligros, decimos que es un alimento inocuo. Con la definición y con la definición y con estos en mente, preguntémonos, ¿qué necesitamos entonces para entregar alimentos inocuos? Y ojo que este slide es muy importante. Algunos de ustedes que han estado con nosotros, insisto mucho en esto, desde que lo conocí, este slide, y le he hecho algunos cambios, siempre lo utilizo, porque prácticamente nos da esa ruta a la inocuidad. Y veamos que partimos desde el diseño y desarrollo. Vamos entonces a asegurar las materias primas, materiales de empaque y los insumos. ¿Ok? Y luego vienen dos caminos que aquí están dibujados en paralelo, pero que en realidad se entrecruzan. Están dibujados en paralelos únicamente para efecto de explicación o de entendimiento. Y es que necesitamos, por un lado, tener condiciones y prácticas higiénicas y por otro lado, procesos bien desarrollados y bien controlados. Y en todo esto es en donde ahora vamos a hablar de esa innovación a través de inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, toda esta parte de arriba de condiciones y prácticas higiénicas es algo que conocemos como programas prerequisitos y que están ya normados de forma legal por el Reglamento Técnico Centroamericano o por algunas otras normas de referencia, como toda la familia de ISO TS 22002. Y en la parte de abajo, ese control de procesos es el famoso análisis de peligros o puntos críticos de control, conocido también como HACCP. ¿Ok? Y la gran pregunta de fondo es cómo administramos todo esto. Acá es donde entra entonces un sistema de gestión de inocuidad alimentaria que nos permite armonizar todo esto. Para poder llevarlo a cabo, tenemos entonces nuestra famosa pirámide de inocuidad, que yo insisto mucho, esta pirámide tiene una doble lectura. De hecho, debería ser más bien una pirámide invertida, ¿verdad? Las pirámides se construyen, todos lo sabemos, de abajo hacia arriba. ¿Ya? Entonces, toda nuestra construcción o nuestra implementación de cualquier cosa que hagamos va a ser siempre de abajo hacia arriba. Tenemos que comenzar por una buena cultura. Y esta es algo práctico porque la cultura de inocuidad nunca termina de construirse. Está en constante construcción, en constante evolución, pero son los cimientos. A partir de esa cultura, de esa forma de hacer las cosas, de qué es lo que queremos, entonces vamos a plantear los programas prerequisitos que van a ser propios de cada industria. Porque no es lo mismo hablar de programas prerequisitos en una granja que en una fábrica de alimentos o que en restaurantes. Entonces va a depender de cada sector. Y ahí lo que estamos haciendo son poner las condiciones básicas. Ahí hablamos de buenas prácticas de manufactura, lavado de manos, condiciones de los equipos, instalaciones, condiciones de mantenimiento, instalaciones para el personal, gestión de productos comprados, agua, aire, etcétera, etcétera, ¿no? Con todas esas condiciones, decimos, ok, tengo buenas condiciones para producir o no tengo buenas condiciones, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya, voy entonces a hacer procedimientos estandarizados de operación. Es decir, voy a definir de qué manera no solamente voy a hacer la limpieza, que es lo que generalmente asociamos a los POEs, sino cualquier otro tipo de procedimiento. ¿Sí? Por ejemplo, meramente procedimientos de operación. Es decir, defino, establezco procesos. Una vez he definido y establecido procesos, entonces voy con mi análisis de peligros y puntos críticos de control. Y a veces me he encontrado situaciones en las que me dicen, tenemos ASAP, ok, enséñame estos PPRs. No, no están. Están poniendo las puertas antes de construir las paredes. ¿Verdad? Lo primero siempre van a ser estos y el HACCP viene después. ¿Ok? Y finalmente, en la parte de arriba vamos a tener nuestro sistema de gestión. Nuestro sistema de gestión va a gobernar todo esto. Entonces aquí viene el orden descendente de la pirámide. ¿Sí? Es decir, en el orden descendente, lo que vamos a tener entonces es la gobernanza. ¿Sí? ¿A qué responden nuestros PPRs? ¿A qué responden nuestros procedimientos? Pues al HACCP, el sistema de gestión. Esa es la lógica de esta pirámide. ¿Ok? Con todo esto en mente, que este es un refrescando estos primeros 10 minutos, nada más un refrescamiento de algunos conceptos esenciales, hagámonos la pregunta,
¿De dónde viene lo que comemos? Este mapa es bien interesante porque es el mapa de 150 cultivos claves para la alimentación mundial, ¿verdad? Y prácticamente comemos de todo el mundo. Si queremos comer pan, seguramente el trigo con el que está hecha esa harina viene o de Estados Unidos o de algún país de Europa. Sí, el aguacate generalmente lo estamos asociando a México, pero busquen por acá encontrar que ya hay producción de aguacate en otros lados también, ¿sí? Ya tenemos producción y no pensemos acá únicamente en el ingrediente como tal, sino que esto se incorpora a otros productos. Por ejemplo, hace poco veía por ahí una infografía de una producción de un jugo de arándanos y eran arándanos cosechados en Argentina, procesados en España y vendidos en Estados Unidos. Sé ¿qué significa esto? Que es un tema completamente global, ¿verdad? O sea, los alimentos andan dando vueltas por todo el mundo antes de llegar a nuestras mesas, en cualquiera de sus etapas. Veamos acá, en este ejemplo de la pizza. Acá tenemos los ingredientes principales y vean que únicamente la base de la pizza, acá, por ejemplo, estamos hablando que la harina de trigo puede provenir de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania. La levadura de Alemania, de Francia. La maltodextrina de Brasil y de Polonia. La lecitina de soya de Brasil, de China, de Estados Unidos. Y así podemos ir viendo la cantidad de ingredientes. De hecho, conocí una organización que hace embutidos y la mayoría de sus ingredientes viene de Bélgica. ¿Qué quiere decir? Mira, la pizza la hicieron aquí en el negocio de la colonia, sí, pero los ingredientes que están utilizando prácticamente vienen de todo el mundo. ¿Por qué ponía estos slides? Porque tenemos entonces 5 grandes retos que están afectando o que nos ponen en qué pensar respecto a la inocuidad alimentaria. El primero de ellos es el más evidente que acabamos de ver acá, la complejidad de las cadenas de suministros. ¿Qué significa eso? Son cadenas de suministros más largas, ¿sí? Más complejas, es decir, intervienen muchos factores, ¿sí? Eso es algo que afecta considerablemente, afecta los tiempos, afecta el control de temperatura, afecta qué se puede hacer, qué no se puede hacer, ingredientes sustitutos. Vean que si hay una crisis en algún lado, cómo afecta por todos lados, ¿no? Entonces es algo bastante complejo, ¿sí? Nos puede complicar bastante en ese sentido. Cadena de suministros complejos. Luego tenemos el cambio climático. ¿Por qué el cambio climático está afectando? Pues temperaturas extremas van a hacer que tengamos diferentes condiciones. Y no es mentira, fíjense que hace un par de años me encontré un caso donde eh, un proveedor tuvo un problema de calidad en una pasta de tomate. Bueno, el problema de calidad era en una ketchup, pero ellos lo atribuían a la pasta de tomate que estaban comprando. Y en análisis de causa raíz se lo atribuían al cambio climático, y aunque no lo habían aterrizado bien, pero en realidad sí tenían razón, porque eso afectaba la disponibilidad de las cosechas. Entonces, claro que va a afectar. Tenemos también el aumento de regulaciones, normativas internacionales que cada vez son más estrictas, que cada vez nos van limitando más, que nos van poniendo más requisitos y que pueden ser un desafío. Por ejemplo, ¿qué está haciendo Estados Unidos alrededor del FESMA o el Códex Alimentario, todos los estándares de la FDA? Los consumidores más exigentes, ¿sí? Cada vez demandamos más transparencia sobre el origen, la seguridad de los productos. Hay más exigencia a nivel de, por ejemplo, tendencias veganas o tendencias gluten free o todo ese tipo de cosas. Y finalmente, la resistencia antimicrobiana, que es algo que está pasando. El uso de antibióticos en la producción animal o en general va haciendo que los microorganismos tengan más resistencia. O sea, ya no podemos confiar en que todo lo vamos a eliminar con un amonio cuaternario, por ejemplo, en un proceso de limpieza. Entonces, estos retos se vuelven bien importantes y por ahí les lanzamos las preguntas que les agradeceremos mucho las puedan contestar en la encuesta que les parece, de cuál de estos retos creen que es más relevante en la industria en la que ustedes se encuentren. Ahora,
hablemos entonces de inteligencia artificial y vamos a ver por qué. La inteligencia artificial, ya vamos a ver cómo engrana en todo esto. ¿Qué es? Tenemos dos definiciones. La primera, que es lo que nos plantea Google, es el conjunto de tecnologías que permiten usar computadoras para hacer diversas funciones avanzadas. Ya no son las computadoras ahí en las que uno le está haciendo algo, no, sino que ya son computadoras que pueden hacer algo avanzado, como entender, traducir, dominar el lenguaje, y que lo que van a hacer es realizar tareas de forma similar a como lo haría un humano. Por eso es que se llama inteligencia artificial. Es decir, ya prácticamente la computadora piensa y puede hacer cosas que antes únicamente los humanos podíamos hacer. ¿Sí? Tenemos la definición del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, y que lo que nos dice es esa capacidad de las computadoras para imitar funciones cognitivas, es decir, esa capacidad de pensar. Ahí viene el nombre, inteligencia artificial, como el aprendizaje y la resolución de problemas. Es decir, ya la computadora está pudiendo hacer actividades que regularmente únicamente podíamos hacer las personas. Ya aprenden, tienen esa capacidad de aprender, de resolver cosas, de prácticamente pensar. ¿Mm? Entonces, ¿qué onda con todo esto de la inteligencia artificial? Eh, se ha puesto bien fuerte. Inclusive ustedes escuchan publicidad ahora por la radio y dicen con inteligencia artificial. Me llamó la atención que hace poco veía la publicidad, escuchaba la publicidad de una clínica de ojos, algo así, y decían con uso de inteligencia artificial para tu diagnóstico de la capacidad visual, algo así, era una publicidad de lentes. Yo dije, bueno, interesante, habría que ver cómo lo están haciendo, ¿no? Entonces les decía, si buscamos inteligencia artificial, está metida ya en todos los campos. No pensemos que es algo únicamente al estilo Terminator, ¿verdad? Al estilo de las películas allá ochenteras que preveían todo esto. Ya es una realidad y está más metido de lo que creemos. Entonces preguntémonos, ¿cuáles son esas tendencias en inocuidad alimentaria? Y básicamente hablamos de tres grandes tendencias. Eh, una muy que me llamó mucho la atención, bueno, comencé a ver todo esto y tenía esa pregunta, bueno, ¿cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar a hacer una mejor trazabilidad? Porque la trazabilidad es uno de los grandes retos siempre en la gestión de la inocuidad, donde auditando organizaciones suelo encontrar más hallazgos, de más oportunidades, porque no somos muy ordenados generalmente para documentar, para llevar la historia de un producto y porque requiere no solamente el orden o la estructura que tiene la organización en ese sentido, sino también lo que tienen sus organizaciones hacia atrás y hacia adelante, es decir, proveedores y clientes. Entonces me llamó mucho la atención que se está hablando del uso de blockchain y la digitalización de procesos para la mejora de la trazabilidad. Si es digital, pues todo más fácil, entre comillas. Quiero ver cuándo fue esto, hace como unos 2018 creo que fue, o 2017, o sea, ya hace algunos añitos, siendo auditado, superamos bien trazabilidad, pero era una cantidad de papeles así, era una organización que estaba más o menos digitalizada, estaba buscando digitalizarse. Y me dice la auditora, yo quisiera ver, me dice, en algún momento, cuando audite trazabilidad, eh, que todo lo tengan en SAP. Porque Estados utilizan SAP para todo. En SAP entran las materias primas, ahí meten los datos, ahí están los batches de producción, ahí están las liberaciones. Entonces no entiendo por qué no pueden hacer una trazabilidad a través de SAP. Y me quedé yo con esa duda. Es parte, falta de digitalización y también entran herramientas como estas blockchain para asegurar la confiabilidad y la trazabilidad en toda la cadena alimentaria. La segunda gran tendencia es la aplicación el Internet de las cosas para el monitoreo y análisis en tiempo real. ¿Qué es esto del Internet de las cosas? Pues prácticamente ahora todo podemos conectarlo vía Internet. Notémonos en nuestras casas, por ejemplo, ustedes van a las ferreterías, a estas ferreterías grandes del país, y preguntan por un toma inteligente, se lo venden. Y ustedes pueden conectar focos a esos tomas inteligentes y con un comando, simplemente decirle que cambie el color o que se apague. O si lo integramos, por ejemplo, esto a un dispositivo de esos de Amazon, ¿verdad? Que controle la tele y todo lo demás, podemos controlar de forma inteligente las casas. Entonces podemos monitorear todo. Hace poco, sí, hace algunos meses estábamos haciendo unas pruebas
de unas freidoras con un proveedor y me dice, mira, le podemos poner un medidor acá de electricidad, un medidor de gas que nos reporte, yo te pongo el internet ahí durante un mes para las pruebas y todo. Entonces todo lo podemos conectar ahora. Si entre de las cosas es cómo conectamos los equipos a una plataforma, capturamos información y qué hacemos con esa información especialmente. Entonces, lo que nos interesa es tener ese monitoreo en tiempo real, si justo en el momento en el que está ocurriendo algo lo podamos ver, ¿ya? Y más que verlo es que se pueda controlar a sí mismo. Porque una cosa lo puedo ver en el teléfono, ¿sí? Pero lo más importante es qué se hace con esa información. Y lo tercero, la tercera gran tendencia es precisamente el uso de Big Data, el análisis de grandes volúmenes de datos. ¿Para qué? Para tener una mejor y más rápida toma de decisiones. Solo supónganse, si ustedes hacen una medición de alguna variable, si regresemos, veamos acá cómo conectamos las cosas. Tenemos el Internet de las cosas, donde hablamos que podemos medir cosas en tiempo real y en la producción de alimentos ustedes saben que se puede medir temperatura, viscosidades, pHs, tiempos, presiones, cualquier variable, ¿verdad? Por ejemplo, una cloración de agua, podemos saber en tiempo real cómo está. Ahora, supónganse que tenemos una producción o tenemos una planta que trabaja 12 horas al día por 5 días por 6 días a la semana. Estamos hablando que trabaja 72 horas, ¿verdad? Y si tomamos una medición por hora, eso en una semana son 72 mediciones, en un mes estamos hablando de 288, en un año estamos hablando de 14.000, casi 15.000 datos. Analizar eso, pues en el día a día podrá ser sencillo. Pero si queremos incrementar esta medición y decimos, mira, ya no quiero medir cada hora, sino cada media hora, se va a complicar a cada 15 minutos. Más aún cuando lo hacemos en línea, que podemos estar tomando datos cada segundo. Entonces ahí es donde entra Big Data y utilizamos ese gran volumen de datos para predecir qué es lo que va a pasar, para autocontrolar el sistema. No para que sean por ahí nada más análisis muerto, ¿verdad? Sino para que en realidad podamos tener información que nos lleve a tomar decisiones más sustentadas y más ágiles. Vamos a analizar tendencias, podamos ver datos anómalos, etcétera. ¿Ok? Entonces, estas tres grandes tendencias se van a transformar o las podemos poner en aplicación con algunos elementos, ¿sí? Veamos, por ejemplo, el HACCP. El HACCP, que es una de las cosas que más nos preocupa y muchas veces lo vemos como tedioso, complicado, largo, que requiere muchas horas de trabajo y de análisis, podemos simplificarlo con tres grandes cosas. Lo primero, la identificación automática de los puntos críticos de control. Una de las grandes cosas o de los grandes temas es, eso no es un PCC. ¿Y en qué nos basamos para decir que es un PCC? Ojo, la metodología no va a cambiar. La metodología seguramente va a seguir siendo los 5 pasos preliminares y eh, las 7 fases del HACCP. Ya. Los 5 pasos preliminares donde describimos todo lo que hay que hacer. Describimos el producto, su uso previsto, los ingredientes, materiales en contacto con los alimentos, el diagrama de flujo, etcétera, etcétera. Pero necesitamos alimentar a la inteligencia artificial, le damos todos esos datos. Y donde entra entonces es ayudarnos a identificar los peligros. Le decimos, mira, aquí está, le damos toda la información, nuestra fórmula, aquí están eh, los COAs, aquí están las procedencias de los ingredientes, buscate información, ¿verdad? Y decime qué peligros hay. Y nos va seguramente a confirmar o a ver peligros que no conocíamos. Luego vamos a hacer el análisis y si ya tenemos un hazard que está iniciado y tenemos datos, lo alimentamos. Bien. Y de severidad, ¿m? Entonces la pregunta siempre es, ok, ¿y cuál es la probabilidad? Se encarga la inteligencia artificial de hacerlo. Y si además le alimentamos con un árbol de decisiones, que puede ser el del códex, para que decida si es un PCC o no, pues le quitamos toda la subjetividad y muchas veces nosotros nos enchivolamos a la hora de analizar esos árboles de decisiones. Entonces lo que va a hacer es esa identificación automática de PCCs. Más fácil, ¿no? Nos ahorramos ahí bastante tiempo.
Lo segundo, el monitoreo continuo con sensor de inteligencia artificial. El HACCP nos va a decir, ok, estos son tus puntos de control, controlarlos. Y eso significa definirle límites y monitorearlos. Pero pregúntense, ¿se sentirían ustedes tranquilos monitoreando algo cada 2 horas cuando podrían tenerlo en línea y tener por ahí una indicación verde, amarillo, rojo si está controlado o no? Y que eso además genere alertas y corrección del proceso en el momento, pues sería mucho mejor. Y lo tercero, la respuesta a incidentes. Es decir, acciones correctivas automáticas como el autoajuste de temperaturas, detener líneas de producción, etcétera, se puede hacer mucho más fácil a través de estas herramientas. ¿Ok? Perdón. Bien, veamos acá qué pasa con un PCC. Vamos a tomar acá este ejemplo donde se alcanzan a ver acá. Esta es una toma de temperatura de un tanque de leche. Vamos a suponer que estamos haciendo una pasteurización y la pasteurización está en función del tiempo y de la temperatura. Normalmente, cuando es de esta forma, lo que tenemos son muestras manuales. Es decir, va alguien y manualmente toma una muestra y la analiza. Eso provoca una generación y un análisis lento de los datos. Probablemente va y lo registra en un papel, lo tiene que digitar y a menos que en el momento encuentre algo, pues ahí va y dispara una alerta. Esto provoca también que tengamos muestras puntuales, es decir, que le está tomando la temperatura a una parte específica, asumiendo que todo es homogéneo, ¿no? Y pueden haber intervalos no monitoreados, ¿ya? Y la identificación de desviaciones se hace cuando estas ya ocurrieron, no antes de que ocurran. ¿Qué pasaría entonces con la aplicación de estas herramientas que estamos viendo anteriormente? Imaginemos ya un sistema cerrado, con sus monitores, con sus sensores ahí conectados, donde todo lo que está pasando por una tubería se pueda monitorear de forma continua. Y prácticamente todo el volumen de leche de un tanque que pasa de un punto a otro por el pasteurizador, sabemos si cumplió con el tiempo y la temperatura. Es una información entonces en tiempo real. Ya no necesitamos que alguien llegue y revise para ver que efectivamente está dentro de temperatura o no. Es más, si hablamos de predicción y prevención de desviaciones y esto lo conectamos a un PLC de la máquina, a un PLC del pasteurizador, y la inteligencia artificial es capaz de detectar desviaciones significativas en corto tiempo y, por ejemplo, ya detectó que la temperatura bajó en medio grado, aunque esté dentro todavía del límite, puede mandar una orden de corrección para que eso regrese al objetivo y evitar de esa forma las desviaciones. Es una de las grandes ventajas o bondades que se esperan al hacer uso de la inteligencia artificial. Vean que es ya bien específico, aplicado pues a un punto crítico de control. Bien. Entonces, ¿qué beneficios vamos a tener si hablamos del HACCP? Básicamente, o principalmente, perdón, la reducción del tiempo en tareas repetitivas. Hay muchas tareas que nos quitan bastante tiempo. eh, Toda la explicación que ya daba anteriormente del análisis de peligro, de recopilar la información, de si es o no es, pues podemos acelerarla bastante a través de la inteligencia artificial. Hay una mayor precisión en la identificación y monitoreo de PCCs, ¿verdad? Que no quiero decir que sea infalible, sino que vamos a quitar algunas subjetividades, vamos a tener mejor análisis de probabilidad, por ejemplo, le podemos decir, mira, utiliza tal modelo de probabilidad para determinar cuál es el riesgo de este peligro. Reducción de tiempos y costos operativos, ya tenemos gente ahí correteando las cosas cuando perfectamente se pueden hacer en línea. Una respuesta proactiva, como veíamos, y un complemento normativo también simplificado. Así es mucho más sencillo. Podemos hablar también entonces de utilizar datos para la predicción de peligros. Y acá esto lo podemos asociar a un tema que muchas veces no es tan conocido, que nos genera dolor de cabeza, como el monitoreo ambiental. ¿Ya? ¿Cómo hacemos para tener un correcto monitoreo ambiental que nos diga, mira, sí, el monitoreo microbiológico, que es el monitoreo ambiental, es caro? Entonces, ¿cómo lo optimizamos? Bueno, alimentamos información. Lógicamente también vamos a detectar problemas antes de que sucedan. Hay análisis predictivo basado en históricos que nos va a decir, mira, ¿por qué analizas todo una vez a la semana cuando lo crítico está aquí? Y eso tienes que analizarlo, sí, todas las semanas, pero estos 3, 4 puntos no te está saliendo nada. Puedes analizarlos cada 2, 3, 4 semanas. ¿Ok? Podemos identificar patrones de contaminación, si hay algún comportamiento cíclico, si hay, por ejemplo, alguna... em,
causa que esté haciendo, mientras más variables le metamos al modelo mejor, identifica si hay alguna causa que está causando, valga la redundancia, que está generando alguna desviación, y también la optimización que ya mencionaba del monitoreo o de las inspecciones. Hay modelos para esto, algunos son gratuitos y otros pues todavía son de pago. Podemos ir construyendo los modelos, también puede hacerse. Y finalmente, uno de los ejemplos más aterrizados es el control de procesos. Este es un modelo, ¿verdad?, de cómo podemos tener operaciones más autónomas con sensores en líneas que nos lleven a prevenir fallas, que nos lleven a mejorar el rendimiento de los equipos. Y aquí ocurren algunas cosas. Miren que acá se refleja mejor lo que mencionaba el Internet de las cosas. Conectamos todo a la nube, a un Wi-Fi, generamos acá información en tiempo real, información continua, es decir, ya no son datos que llegamos a tomar una vez al tiempo, sino información que está dándose en el momento. Se genera un dashboard para el análisis y esto debería llevar a otras cosas como, por ejemplo, a una mejor programación de un mantenimiento, una mejor planificación de un mantenimiento, ¿ya? Y entonces nos evitamos así, por ejemplo, el desgaste de una parte que genere algún riesgo de partículas metálicas. Por otro lado, podemos tener también el control de procesos inteligente. Ese es un ejemplo de una producción de paletas donde se está monitoreando por medio de una cámara cuál es la posición y la temperatura de los palitos y del producto, ¿ya? Esto está alimentándose o alimentando el PLC, el programador lógico, el controlador lógico programable, perdón, del equipo, y está haciendo las correcciones en el momento. Si ya no tiene que llegar aquí un analista, tomar una foto, medir la longitud del palito, ver si el chocolate se bien adherido o no, porque para eso ya tenemos un modelo que a través de la temperatura del chocolate y de la temperatura del producto, es decir, de la paleta en sí, nos va haciendo una regulación en función del sprayado que tiene y del tiempo de inmersión. Es decir, hay algoritmos y hay ajustes que se van alimentando al modelo para que la inteligencia artificial aprenda y nos vaya diciendo por dónde tiene que ir la regulación de ese proceso. Hablemos entonces de la base de la pirámide, porque todo esto suena muy bonito, pero todo muy apuntado hacia el hazard, hacia los procedimientos. Estamos hablando de la parte media y superior, pero por ahí hablamos de la base de la pirámide. ¿Por qué no podemos utilizar la inteligencia artificial para apoyar, por ejemplo, la implementación de buenas prácticas de manufactura o la sostenibilidad de buenas prácticas de manufactura a través de computer vision, de la visión por computadoras, ¿sí? Del uso de cámaras en el que, ¿se acuerdan ustedes cuando la pandemia se puso muy de moda, que uno llegaba a un establecimiento, se ponía frente a la cámara, había una silueta que le decía, mira, y si la cara está dentro donde tiene que estar, le tomaba la temperatura y le decía, temperatura correcta, pase, ¿verdad? Algo similar puede hacerse donde le enseñamos a un algoritmo, a una inteligencia, a reconocer en qué momento está bien puesta una cofia, si una persona está maquillada, si lleva aretes o no, y en qué momento está generando algún peligro. ¿Ya? Y entonces venimos y hacemos que todo el mundo pase por una cámara al ingresar a la planta y le dice, ok, verde, pase, rojo, y que identifique, le diga, mira, hey, tenés mal puesta la cofia, el colocho quedó por ahí de fuera, a colocarlo correctamente. ¿Ok? Entonces, esto nos lleva, esos son algunos ejemplos, nos lleva a plantear retos y oportunidades. En la parte los, de los retos, esa es una de las cosas más relevantes o que más preocupación puede generarnos, es precisamente la inversión inicial. Es decir, esto es caro. Si queremos hacerlo todo completo, sí. O completo no. Si queremos hacerlo pues a un nivel avanzado, queremos poner sensores, queremos poner en la nube y todo lo demás, entonces sí puede ser bastante caro, pero va a depender de la estrategia que querramos seguir, ¿no? Podemos comenzar con herramientas más sencillas, eh, algunas que pueden ser gratuitas. La falta de conocimiento. Definitivamente tenemos que formarnos alrededor de la inteligencia artificial. O sea, no podemos quedarnos expectantes. Entonces hay que superarlo. La resistencia al cambio
también es algo importante. Decir, uy, me están sustituyendo, pero entonces no uso la plataforma, no voy a ingresar los datos. Eh, entonces hay que vencer eso. Hay que vencer también esos paradigmas. Sí, ya vamos a ver un ejemplo de eso. Y algo muy importante también, la seguridad y el respaldo de la información. ¿Qué pasa? eh, ¿Qué pasa con toda esa información que tenemos guardada en la nube? Es siempre un reto, ¿verdad? Es siempre algo que nos está generando ahí un poco de duda. Pero veamos en la parte de las oportunidades. ¿Ya? La reducción de riesgos de contaminación. Si tenemos un mejor análisis, nos lleva a tener una mayor reducción de riesgos de contaminación. Por lo tanto, una eficiencia también en el cumplimiento normativo. Podemos alimentar a la inteligencia artificial y decirle, mira, quiero que cumplas con estas normas y que ajuste, por ejemplo, fórmulas respecto a un reglamento técnico centroamericano. Y obviamente, pues una mejora también en la reputación de las marcas. Una de las preocupaciones que planteaba era precisamente esta, ¿qué pasa con la seguridad de la información? Eso nos tiene que llevar también a pensar un poco más en aquellos elementos de food fraud y de food defense, como el cibercrimen, que es una de las formas de ser ataques a la inocuidad y que ponen en riesgo la seguridad alimentaria y riesgos en la nube. No le podemos reclamar a un ChatGPT, por ejemplo, porque utilice una de nuestras presentaciones y se la hemos cargado para que la revise y nos dé alguna información. Entonces, son algunos riesgos, pero seguramente al ir madurando, pues se van a ir aterrizando de mejor forma y dependen también del uso que le demos a las herramientas. Algunas, finalmente, para ir haciendo una reflexión final, ¿en qué atributo no nos está superando entonces la inteligencia artificial? Y es básicamente en la capacidad de ser humanos. Y eso se resume en dos cosas, la creatividad y el instinto. Eso no lo tienen las máquinas. ¿Ya? Nosotros somos los que sabemos realmente qué es lo que está pasando. Y algo, eh, por ejemplo, si hacemos un HACCP y la inteligencia nos sugiere que eso no es o no es un PCC, es nuestra decisión dejarlo como un PCC o no. ¿Ok? Entonces no hay que perder de vista eso. Y no hay que perder de vista también que la inteligencia artificial todavía sigue aprendiendo. Todavía puede cometer errores. Entonces es importante tener un conocimiento no solo en cómo se usa la inteligencia artificial, sino también respecto a qué lo estamos haciendo. Porque ahorita le puedo preguntar, mira, quiero diseñar un cohete espacial y me va a decir cualquier cosa y yo le voy a creer, pero yo no sé nada de cohetes espaciales. Entonces hay que saber también de lo que se le está preguntando, de lo que estamos metiéndole como alimentación para la inteligencia artificial. ¿Qué debemos hacer? Lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados ni oponernos. Vean este caso. Este es un caso viejísimo. Antes los ascensores no eran automáticos como ahora. Uno le ponía piso 7 y ya, pum, de un solo el piso 7. Pero necesitaban operadores que controlaran a qué piso se iba, la velocidad, abrieran las puertas, etcétera, etcétera. Y algo que solía ocurrir en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, que tiene un montón de edificios con altísimos que requieren muchos ascensores, eran huelgas de los ascensoristas. Y eran huelgas que paralizaban la ciudad. Porque imagínense llegar al edificio y no poder subir a la oficina a trabajar. Complicadísimo, ¿no? Entonces las compañías fueron desarrollando mejoras a los ascensores, mejoras de seguridad, alertas sonoras, alertas visuales, bloqueos en las puertas para que no se moviera si no la puerta no estaba cerrada, etcétera, ¿no? Y los ascensoristas fueron oponiéndose a tal punto que hicieron una gran huelga que paralizó la ciudad y eso derivó en que una de las compañías fabricantes de sensores, que fue la compañía Otis, desarrollara el primer elevador automático. ¿Qué generó eso? Que los elevadores automáticos sustituyeron a los ascensoristas y estas personas perdieron su empleo, se perdió ese oficio. Vean caso contrario a lo que ocurrió con las calculadoras de la NASA. Esto pueden verlo ustedes en una película que se llama Talentos Ocultos, que está en Disney Plus, no sé si estará en alguna otra plataforma, y cuenta la historia de estas cuatro mujeres afroamericanas en la década de los 60, del contexto que es muy importante. Estaba Estados Unidos en la Guerra Fría peleando contra Rusia a ver quién conquistaba primero el espacio. Y Estados Unidos había puesto la meta de ser los primeros en ir a la Luna. Para eso había que hacer una serie de cálculos enormes, cálculos matemáticos,
para poder diseñar todo, poder calcular las trayectorias y demás. Y había un departamento que estaba integrado solo por mujeres y se dedicaban a hacer estos cálculos. Eran conocidas como las mujeres calculadoras. Una de estas afroamericanas pasó a ser la supervisora. Y hago énfasis en esto porque imagínense en esa época enfrentarse a una doble discriminación, ser mujer y además de color. Es más, en la película se cuenta la historia que una de ellas llevó a corte, hizo un juicio para que la dejaran, la admitieran, la dejara ingresar a una universidad, porque no la dejaba ingresar por ser mujer de color. Suceden ahí varias historias, una de ellas es la que hace todos los cálculos complejos, desarrolla matemática que no existe al momento, pero hay una escena bien interesante donde le llevan esta computadora y la computadora al inicio no hace los cálculos con la velocidad ni con la precisión que ellas podían hacerlo, pero ya los puede hacer solita. Entonces empiezan a preguntarse, bueno, ¿y si eso mejora, qué va a hacer de nosotros? Y viene una de ellas, que no recuerdo cuál de las cuatro es, dice una frase, o aprendemos a usar esta máquina o nos quedamos sin trabajo. Entonces las computadoras había que programarlas con tarjetas perforadas y era todo bien, bien manual, aprenden a programarlo. Y cuando ya la computadora se logró desarrollar, ya no perdieron el empleo porque ya no fueron sustituidas, pasaron ellas a programar a utilizarla. Entonces, eso mismo podemos reflexionar alrededor de la inteligencia artificial. Si nos quedamos de brazos cruzados en que, uy, ahora la computadora es más rápida, uy, en que ya no me necesitan, pues no nos van a necesitar. El asunto es aprender a dominar eso, utilizarlo a nuestro favor e integrarlo en lo que vamos haciendo, que sea entonces una habilidad más a construir. ¿Ok? Y vean qué interesante las respuestas que nos están poniendo. El 54% nos dice que no están listos todavía para utilizar la inteligencia artificial. Únicamente el 8% respondió que sí. Un 15% nos dice nos estamos preparando, es decir, estamos en camino. Y un 23% todavía está dudoso. Todavía es algo nuevo. Seguramente estamos a tiempo de poder hacerlo. Muy bien. Hasta acá el material que tenía para compartir con ustedes. Pasamos a la parte de preguntas. Recuerden que pueden hacerlas en el chat directamente o a través de la plataforma ingresando a sli.do con el código 9861299. Mientras hacen sus preguntas, creo que Sabdi tiene para nosotros alguna información. Sí, claro que sí. Ahorita les vamos a colocar una encuesta, ¿verdad? Les vamos a pedir que la puedan responder en lo que hacemos las preguntas al ingeniero. Tenemos aquí unas preguntas. Una de ellas es, ¿cómo puede una organización garantizar que la implementación de inteligencia artificial esté alineada con sus objetivos estratégicos y no se convierta en una solución aislada sin impacto real? Esa es una muy buena pregunta. Y es que de hecho tiene siempre que estar alineada con la estrategia. No vamos a ir a meter inteligencia artificial solo porque a alguien se le ocurrió, porque no tengo nada que hacer, porque me gustó el webinar y me puse a investigar. Y de hecho conocí una experiencia de una organización que prácticamente la obligaron por directriz corporativa a meter un cobot. Y el cobot pasaba ahí parado porque realmente no era funcionar en 65.000 euros ahí parado solamente por cumplir un objetivo, porque a un director se le ocurrió que todas las plantas tenían que tener un cobot. Pero si eso realmente no está sumando, pues, ¿qué? Entonces, tiene que ir alineado definitivamente la estrategia. Es decir, tengo que revisar cuáles son mis objetivos, ¿ya? Y un objetivo, yo creo que acá nunca puede ser cuando hago mi planificación del sistema de gestión o hago mi planificación del año, el objetivo no puede ser implementar herramientas de inteligencia artificial. No creo que ese sea un objetivo correcto. El objetivo, acuérdense que tiene que ir en función de los resultados. Y los resultados van a ser disminuir quejas, incrementar el cumplimiento, etcétera, etcétera, ¿no? La inteligencia, el uso de inteligencia entonces tiene que ser un medio para lograr esos objetivos, ¿ok? Y tiene que verse de la planificación. Y obviamente, si voy a planificar, voy a desarrollar un plan, voy a desarrollar metas, plazos. Ya no puedo decir, implementar herramientas de aquí a junio si no he formado a la gente.
Y si formar a la gente me lleva 6 meses únicamente, ¿cómo voy a entonces a esperar tener resultados a través de inteligencia artificial si no hay un plan que sea lógico y coherente? Y obviamente también esto va de la mano con los recursos. Como decía, no querramos venir y de un solo ponerle sensores a todos si no es parte de, si no es algo crítico. Vamos y ponemos sensores, comenzamos por aquellas cosas que son críticas y que nos van a dar resultados. ¿Ok? ¿Tenemos otra pregunta, Perfecto. Sabre? Sí, tenemos otra. Dice, ¿cuál es su recomendación para superar las limitaciones, perdón, respecto a las inversiones iniciales para implementar inteligencia artificial en las organizaciones? Lo primero es quitarnos de la idea de que es caro y no puedo hacerlo, porque tengo que pagar. ¿Mm? Eh, lo segundo es alinearlo a la estrategia y decidir y verlo como un medio, ¿ya? Perdón, vuelvo y repito, si quiero venir e implementar de un solo Internet de las cosas y no tengo ningún sensor en la planta ahorita, entonces me va a resultar caro. Pero yo puedo comenzar haciendo implementación de inteligencia artificial, por ejemplo, retando a mi plan HACCP al pasarlo por medio de un chat de inteligencia artificial, que generalmente son gratuitos o que tienen algunas limitaciones, o comenzando a buscar plantillas o plataformas gratuitas. Entonces, comenzamos con aquellos elementos que son esenciales, que son básicos, que pueden ser gratuitos, aprendo a hacer prompts, por ejemplo, de un ChatGPT, de Gemini o algo por el estilo, de este Copilot de Microsoft, y vamos dando algunos resultados. En la medida en la que vamos dando resultados, entonces podemos ir viendo dónde se van haciendo inversiones. Y las inversiones, ojo con esto, que siempre tienen que ser con sentido de negocio. Ya no voy a venir y voy a poner 22 personas contestaron. no voy a venir y poner una inversión, sino es algo que me va a dar beneficios para el negocio. ¿Ok? No solamente porque es más rápido, porque se mira bonito, ¿verdad? A ver, tengo muchos problemas, por ejemplo, con un PCC, porque falla a cada rato y esto me genera reprocesos o me genera producto no conforme. Ahí vale la pena entonces hacer una inversión. ¿Sí? Perfecto. En este caso, ingeniero Iliana Cruz nos pregunta, en el tema de PCC, aquí nos ayuda un poco, ingeniero. Ujú. Específicamente, detector de metales en una línea continua se producen desperdicios de las muestras utilizadas. Monitoreos cada hora o cada cambio de producto, específicamente panadería de pan de caja y bollería. Existirá, perdón, algo que se pueda implementar con inteligencia artificial para este tipo de procesos. Sí, gracias. Entiendo que se trata de un monitoreo de un punto crítico de control donde se generan desperdicios precisamente por hacer el monitoreo. Mm, eh, Me resulta un poco curioso por qué se generan desperdicios. Tal vez el monitoreo en sí, es decir, si estamos, por ejemplo, pasando los testigos, las esferas de inox, eh, de ferroso y de no ferroso, eso en sí no debería de generarnos ningún desperdicio, ¿no? Porque depende de cómo esté configurado, habría que revisar eso. Si está bien configurado, si está en una etapa adecuada, generalmente se hace cuando el producto ya está empacado, no debería de generar un desperdicio. Entonces, acá me voy a ir tal vez, antes de meternos en inteligencia artificial, vámonos a la inteligencia natural, ¿verdad? Y habría que revisar cómo está definido ese procedimiento de monitoreo y qué tanto podemos retarlo para si eso en sí mismo está generando un desperdicio. Si el desperdicio se da porque tenemos algunos falsos rechazos, que generalmente es lo que ocurre, em, y a partir de eso, pues tenemos que abrir producto, abrimos empaque, abrimos el pan, la bollería, para ver si hay algún material extraño ahí o no. Entonces eso seguramente sí podría estar generando pues un desperdicio. ¿Ya? ¿Qué podemos utilizar acá? Acá podemos utilizar modelos predictivos. Sería interesante, lo que necesita la inteligencia artificial es estadística. ¿Ya? Y ustedes pueden hacer un prompt, contarle toda la historia a ChatGPT, ¿verdad? Y decirle, mira, necesito que me ayudes a plantear causas raíces para esto y necesito que me ayudes a hacer una identificación de causas preliminar y a optimizar el plan de monitoreo. En función de eso, entonces,
ustedes alimentan, lo que necesitan es una cantidad de información suficiente, ¿verdad? Donde van a necesitar la variedad del producto. Si tienen 80 variedades, pues 80 variedades, qué tanta incidencias hay, para que ChatGPT o lo que estén utilizando les ayude a optimizar ese plan. Seguramente va a derivar en un plan dinámico en el que hay productos que tienen mayor incidencia, otros que no, y te va a decir, mira, en lugar de estar pasando, por ejemplo, en el producto A, cada hora puedes hacerlo cada 2 horas, pero en el producto B, ese sí, mantenerte todas las horas porque tenés mayor probabilidad. Nos dice acá que los testigos van dentro del producto según especificaciones del fabricante y por el espacio y diseño de la planta, esto previo al empaque. Mm, em, Recomendaría también hacer un análisis para ver si es necesaria hacer una reconfiguración. Y este análisis también pueden hacerlo con inteligencia artificial. Nuevamente, conversar con el chat, darle el diagrama de flujo, darle descripción del proceso, cuál es la descripción del problema y que analice y haga una recomendación. Eh, por ahí podrían ir un poco las soluciones, pero sí necesitan alimentarlo con bastante información. Si tienen registros de cantidades de rechazos, falsos rechazos, detallados por producto, y cuánto está costando esto. Eso seguramente va a ayudar a hacer un análisis más completo y especialmente mucho más rápido, porque lo podrían hacer a pie, pero les va a llevar mucho tiempo. ¿Ok? Perfecto. Acá tenemos otra pregunta, ingeniero. Dice, ¿qué estrategias recomendaría para integrar la inteligencia artificial con las capacidades existentes del equipo humano, promoviendo una adopción efectiva y colaborativa? La principal estrategia creo que tiene que ser la formación. Eh, no podemos integrar la inteligencia artificial con el factor humano si el factor humano no conoce la inteligencia artificial. Entonces, no, a ver, esto es como venir y decir, a ver, cómo, lo mismo, por ejemplo, vamos a implementar HACCP, ¿y cómo hacemos para que la gente adopte HACCP? Pues por lo menos hay que formarlos, ¿verdad? Entonces, la primera estrategia es esa, implementar una formación aplicada. No necesitamos que tal vez necesitamos un experto de inteligencia artificial en la organización, que es el que va a hacer todo, pero los demás no tienen por qué ser expertos, pero sí tienen que conocer, comprender y especialmente ver las ventajas que esto tiene. Y la segunda estrategia es no perder el factor humano. Si no pensemos, sería un poco nefasto venir y pensar que la inteligencia artificial me va a sustituir a todo el mundo en la organización. ¿Ya? Si queremos hacer una implementación y vamos así de tajantes, es decir, ok, listo, ahora vamos a meter esa computadora y todos ustedes para afuera, eso lo único que va a generar es una aversión, ¿verdad? Entonces, si estoy viendo que alguien está haciendo el trabajo más rápido que yo, pues inclusive puedo boicotearlo porque me puedo sentir amenazado. Es cómo hacemos para que ese rol, ya que ahora ya no va a ir a tomar muestras cada hora, se transforme y haga actividades de mayor valor que la inteligencia artificial todavía no puede hacer. ¿Ok? Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero. Aquí nos hacen una pregunta, dice, ¿cómo implementar un monitoreo de inteligencia artificial cuando la contabilización de producto es manual? Por ejemplo, se contabiliza unidad por unidad. Un saco de polipropileno en lotes de 500 unidades, perdón, ¿cómo implementar? Entiendo que lo que se trata es un conteo manual y qué aplicación de inteligencia artificial se le puede hacer a ese conteo manual. Lo primero es que habría que ver si ese conteo manual realmente es necesario. Perdón, o es realmente necesario implementarle ahí una inteligencia artificial, ¿verdad? Eh, ¿Será algo crítico? ¿Es algo no crítico? ¿Es realmente importante como para venir y dedicarle tiempo? Puede ser que sí, puede ser que no. Depende de qué es el problema. A ver, lo que está teniendo son problemas por faltantes. Bueno, entonces, si yo sé que el problema es un conteo manual, entonces a lo mejor ahí tengo que migrar a algo que sea automático, ¿verdad? Y entonces ahí ya hablamos de tecnología, que va a ser muy cara y me sale más barato darle una respuesta al cliente. Bueno, pues entonces se trata ya de un análisis beneficio-costo. No podemos implementar inteligencia artificial
si la actividad no se puede automatizar o si la actividad en sí no puedo meterle tecnología. Si puedo meterle tecnología, entonces ahí sí ya puedo hacer un modelo de inteligencia artificial, es decir, hacer un dataset inicial, por ejemplo, con captura de imágenes de los sacos, con entrenamiento del modelo, ¿ya? Y meter un monitoreo en tiempo real. Si no vale la pena hacer todo eso, pues difícilmente se va a poder hacer. Por ejemplo, una actividad manual, y esto es un ejemplo de agricultura, es puede ser la recolección. Estamos recolectando tomates, pero ustedes pueden ver que hay ya equipo donde cae todo el tomate recolectado y en función de sensores de color los va clasificando, ¿no? Eso es lo que se puede hacer en este caso. Lo que se puede hacer en ese caso, perdón, de los tomates, que la parte de recolección es manual. Si no logramos o no hay una forma o no vale la pena meterle tecnología, difícilmente em, a poder implementar la inteligencia artificial. Y vuelvo al inicio. Hay que ver si realmente vale la pena. Porque si no es algo que requiera tanta ciencia, no es algo que debo o necesito automatizar, pues a lo mejor y es más adecuado aplicar la IA en otras actividades y no específicamente en esa. ¿Ok? Listo, creo que se Perfecto. nos ha agotado el tiempo. Sí, correcto. Solo recordarles, ¿verdad? Que si llegaron hasta ahorita, ¿verdad? Ya lo último de nuestra masterclass, recordarles que tenemos y ustedes van a contar con un descuento del 25% al inscribirse a nuestro diplomado de gestión de inocuidad alimentaria. Como podrán ver en sus pantallas, está apareciendo el QR de nuestro programa formativo donde pueden adquirir más información de este. De igual manera, el día de mañana se va a estar compartiendo la grabación para que ustedes puedan volver a retomar, ¿verdad? Si se quedó algo que ustedes no pudieron ver o por algo en el estilo. De igual manera, nos pueden escribir al número de WhatsApp o al correo para solicitar mayor información. Así que sin más preámbulo, agradecemos al ingeniero por haber estado esta noche con nosotros y también a todas las personas que nos acompañaron esta noche. Así que pues muchísimas gracias y que pasen muy feliz noche. Feliz noche, que estén muy bien. Hasta luego. Buenas noches.